Muy bien, pues buenos días, feliz sábado para todos. Me da tanto gusto que podamos reunirnos otra vez para continuar con nuestra conversación acerca de relaciones. Hemos visto que las relaciones son eh, una parte integral de quien somos. De hecho, la existencia misma es imposible sin ellas. Ah, eh, no solo nos enriquecen enormemente, sino que una vida sin relaciones queda no solamente profundamente empobrecida, sino que impiden que aspectos enormes de quiénes somos, de nuestra personería y personalidad también, uh, queden sin desarrollarse, porque solo tienen oportunidad de desarrollarse eh, en, en una relación. Y cuando hablo de relación estoy hablando de absolutamente todo lo que es que no soy yo, aquello con, uh, pero particularmente con relaciones con otros seres inteligentes y todavía el otro nivel más elevado con seres que son no solo inteligentes, sino que también son responsables por sus acciones, son lo que le llaman entes morales, que son seres morales. Um, Así que toda la existencia en el universo está predicada uh, sobre la base de relaciones. Y Dios le interesa, es parte de quien Él es. Hemos mencionado en el pasado que vemos que Dios mismo existe en tres personas, porque Dios es un Dios de relaciones. Um, Dios dice que Él es amor. Uh, este, el, no, yo no voy a llegar al extremo de decir que sin relaciones el amor no existe, pero me da mucho trabajo visualizar cómo existiría el amor en ausencia de relaciones. Lo que no me da trabajo es bien fácil ver que en ausencia de relaciones el amor es imposible de demostrarlo o expresarlo. No se puede demostrar, no se puede expresar. Uh, Así que prácticamente el tema de si existe o no existe queda nulo. Un amor que no se uh, expresa o que se pueda demostrar es un amor que queda encajonado o atrapado, ¿verdad? Así que hay otro aspecto con respecto a las relaciones. El otro aspecto es que las relaciones um, no solo nos permiten desarrollarnos y expresarnos, expresar quién somos y permiten desarrollar quiénes somos y también hacen posible nuestra existencia, lo que acabamos de mencionar, sino que las relaciones son una expresión de quiénes somos, de lo que hay adentro. Así que nuestra vida interior uh, se expresa, se manifiesta, hace evidente nuestra vida interior o es el producto de nuestra vida interior si se quiere ver de esa manera. Um, Esto significa que si lo queremos ver en planos, que nuestra existencia en realidad se expresa en relaciones que ocurren en un plano horizontal con nuestros prójimos o semejantes y con nuestra relación vertical que es con Dios. Y toda otra relación, todo lo demás en nuestras vidas, absolutamente todo lo demás en nuestras vidas,
proviene de esa relación vertical, cualquiera que sea. Si es fuerte y saludable, así somos y así nos relacionamos con los demás. Si es débil y enfermiza, así nos relacionamos con los demás. Si es tan debilitada que prácticamente no existe, también así nos relacionamos con los demás. Lo que estoy tratando de decir es que nuestra relación con Dios es el fundamento, es el punto de partida sobre el cual todas las otras relaciones dependen y el punto de partida sobre el cual nuestro propio ser, nuestra propia personalidad, nuestro carácter, para decirlo más correctamente, nuestro carácter. Y ciertamente la personalidad es un reflejo del carácter. Así es. Así que el propio ser que nosotros edificamos con los materiales de construcción, la materia prima con que nacemos, es producto, lo determina esta relación. Y hemos estado estudiando el tema del sábado en ese contexto, en realidad. ¿Qué me dice acerca de Dios el sábado? Y todo este estudio, la metodología de la investigación, la metodología, está basada en el principio bíblico, la idea que, usando las palabras del apóstol Pablo, las cosas invisibles de él se hacen claramente visibles. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, o sea, su carácter, que Él es Dios, se hacen claramente visibles. Interesante, lo invisible se hace claramente visible, que Él es Dios, su eterno poder y deidad. Cuando dice su deidad, su eterno poder y deidad, su eterno poder se refiere a su poder, a su omnipotencia, a su poder creador. Su deidad se refiere específicamente a su carácter de Dios. Se hacen claramente visibles, dice, claramente visibles, no visibles con dificultad, no que usted tiene que pasar mucho trabajo para verlos, no, claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Así que lo que Dios hace deja visible quién Él es. Así que cada vez que vemos a Dios actuando, cuando vamos a estudiar acciones divinas, actos divinos o cosas que son producto de la acción divina, vale la pena, enriquece enormemente que usted se siente a ver, a observar, detenerse a observar, porque así uno puede ver, dijo Pablo, claramente la deidad, eterno poder y deidad. Así que no es solamente maravillarnos de las grandezas de las estrellas y del universo y del mundo microscópico y de etcétera, y decir, wow, sí, eso es parte de, hay que entender su eterno poder, su poder creador, pero hay que entender también su carácter. Es importante saber cuál es su carácter. Y el sábado es uno de esos temas. ¿Por qué lo del carácter de Dios? Porque el carácter de Dios es el ingrediente más poderoso que, de hecho, es el determinante. Sin este ingrediente no hay
no hay manera de resolver el dilema central de todas las relaciones. Recuerde que es de relaciones que estamos hablando. ¿Y cuál es ese detalle del carácter que hace central el ingrediente determinante, como dije, no sé cuántos recuerdan todavía de un arco o cúpula? Hay una piedra arriba que es la que sostiene toda la estructura. Usted hace un puente de arcos, hay puentes de arcos en Europa que los hicieron los romanos y ahí están todavía, 2000 años o más de 2000 años en varios casos después. Ahí están los puentes todavía. Pero es una estructura muy, muy simple y sencilla de edificar y de destruir increíblemente, y sin embargo tan durable. Usted tiene que poner una piedra angular, que es la que sostienen a todas las otras piedras en su lugar, y por lo tanto hace que el arco pueda sostener toda estructura. El carácter de Dios es la piedra angular de el arco de relaciones. ¿Por qué? ¿De qué forma? ¿Por qué hago esa declaración? Lo es porque la pregunta central, ya sea que se vea de una manera consciente o que es algo que sea una de esas cosas que es ya tan conocida que la gente lo da por sentado. La gente no, a veces cuando una cosa es indispensable, a menos que escasee, nadie ni siquiera se da cuenta que está presente, ¿verdad? Y es el asunto de la confianza. Se necesita un grado de confianza, tiene que haber confianza. La confianza se puede dar en dosis o en grados, por decirlo así, si queremos. Sin confianza, sin la confianza, ninguna relación humana puede existir. Las naciones existen basadas en la confianza. Toda unidad de organización social, desde una pareja a una familia, a una comunidad, a una nación, toda comunidad social existe sobre la base de la confianza. Algún tipo, de alguna manera. Y la crisis que hay en el universo hoy, la crisis del universo, lo que ha desatado el conflicto cósmico del que habla la Biblia, el conflicto cósmico en el que estamos envueltos, surge de una falta, una crisis de confianza. Y esta crisis de confianza, en su formulación última, lo que dice es esto: ¿es Dios confiable? ¿Por qué? Alguien diría, no, pero que hay gente que es ateo. La gente que es atea ha escogido deshacerse del concepto de Dios en su mente. Nadie es ateo en realidad. Todo el mundo tiene un Dios, es lo que quiero decir. No tiene, piensa que ha rechazado el Dios verdadero. Tampoco han rechazado el Dios verdadero la enorme mayoría de los ateos. Voy a hacer este paréntesis, permítanme. Lo que los ateos han rechazado es a un Dios prevalente, el Dios más común, el Dios más conocido.
Y una de las cosas que vemos en el conflicto cósmico, que el estudio que vamos a iniciar hoy, es que vamos a descubrir que de los dos poderes que están operando en el mundo, uno de ellos ha hecho un trabajo magníficamente sofisticado y exitoso de hacerse pasar por Dios. Y la mayoría de la gente que se hace ateo, al Dios que rechazan, es a ese Dios falso, no al Dios verdadero. Por lo cual yo los felicitaría, francamente, a la enorme mayoría. No me he encontrado con un ateo que haya rechazado al Dios verdadero. Pero el punto que quiero decir es que aún las personas que dicen ser ateas, disculpen, tienen un Dios. Y sus vidas, su relación con ese Dios requiere un cierto grado de confianza. Supongamos que alguien dice que él es una común, es que de los ateos es que son materialistas. Por lo tanto, la materia se convierte en lo que ha existido para siempre. Nadie creó la materia en esa cosmovisión de ellos. Así que la partícula inicial es la materia. Ese es el que, en una manera burda de decirlo, es lo que ocupa el lugar de Dios en su mente. Ellos necesitan confiar en la materia. Necesitan confiar en un mundo que existe por el azar, sin propósito. Eso es lo que los materialistas, ¿verdad? El materialismo dice nada tiene propósito, nada tiene un fin, razón de ser. Así que todo lo que ocurre es un accidente, es por el azar, es algo aleatorio, la vida es así. De dónde venimos, a dónde vamos, no es importante ni siquiera hacer esas preguntas porque pudimos haber venido de otro lugar y terminar en otro destino, etcétera, etcétera. Así que aún lo que pareciesen las excepciones confirman la regla de lo vital que son las relaciones. Y el último elemento general que quiero mencionar hoy es este. Y esto es una ley universal, tenemos que entenderlo así. Esto es una ley universal, se aplica para todo el mundo, crea usted en ella o no crea en ella. Es una ley universal, por lo tanto usted la puede observar, estudiarla si gusta. Y es que quien sea que ocupe la posición o lugar de Dios, se conoce la ley en teología como la ley de la adoración, o en la Biblia, y en las neurociencias, en la neurobiología y la neuropsiquiatría se conoce como la ley del modelamiento. Usted llega a ser como el modelo que tiene. Quien ocupa el lugar de Dios en su vida, el ideal más alto que usted tiene, ya sea que usted esté consciente de él, lo haya formado deliberadamente o simplemente la cultura, la familia, el ambiente, alguien le puso ese modelo en su mente. Ese es quien usted es. Y nunca va a poder llegar a ser más que lo que ese modelo es. Por eso Dios es enemigo de la idolatría. La idolatría es que alguien que no sea Dios ocupe ese lugar en su mente.
porque la idolatría nos degrada, nos roba potencial, no nos podemos desarrollar más allá, es imposible, de el Dios que tenemos. Así que vemos que este principio es vital y es enormemente práctico en nuestras vidas. Esto no es un asunto de metafísica o de doctrina. Esto es algo que afecta, impacta nuestras vidas de una manera práctica y a cada instante de ella, a cada instante. ¿Qué tiene entonces que ver esta crisis de confianza de la que estoy hablando? ¿Y qué tiene esto que ver con el sábado? La crisis de confianza tiene como fundamento el desconocimiento. Y cuando digo desconocimiento, perdónenme, otro paréntesis. Cuando digo desconocimiento, estoy hablando no solo de un desconocer cognitivo, o sea, de intelectual, no lo sé, no sabía, envuelve eso, lo envuelve. Si usted no sabe algo, se hace más difícil el problema. Pero me refiero a algo más. La experiencia vivencial, el vivirlo, el experimentarlo. Bien, en otras palabras, responder, reaccionar, organizar mi vida alrededor de la respuesta a esa pregunta, ¿es Dios confiable? Porque yo vivo de una manera, si yo respondo sí, vivo de una manera muy diferente si yo respondo no, y vivo aún de una tercera manera diferente si respondo a veces sí, a veces no, que es lo mismo que decir, otra manera de decir, él es confiable hasta cierto grado. Así que la relación, la calidad de la relación con Dios en la manera más real posible se determina por la respuesta que le damos a esa pregunta. ¿Es Dios confiable? Lo interesante de la confianza, esto es lo que es interesante de la confianza, que es que usted puede hacer todas las aseveraciones que usted quiere en una dirección o en otra, en la dirección de sí o de que no, o de tal vez, pero sus acciones lo determinan completamente. Por ejemplo, usted le entrega a dos ingenieros especialistas estructurales un tipo de cuerda y usted le dice, dígame, esta cuerda sostiene un peso de 200 libras y ellos se van a sus laboratorios, analizan, estudian, le vienen, le dicen, etcétera, y finalmente le dicen sí. ¿Y usted lo puede certificar esto? Sí, nosotros estamos autorizando. Usted puede notarizarlo, esto jurado, esto puede quedar, o sea, es importante estar seguros de esa aseveración, por eso les estamos pagando este dinero. Sí, muy bien, sí, hicimos todas las pruebas, todos los exámenes. Aquí le podemos dar sus certificados. Pero es diferente cuando usted le dice, ¿cuántas libras usted pesa, señor ingeniero? Y él le dice, oh, yo peso 180 libras. Y usted le dice, mire, usted se deja colgar de esta cuerda que usted acaba de certificar para 200 libras desde la puntita del Empire State Building. O sea, esa es la parte que quiero decir. O sea, estamos listos a actuar en la dirección de la confianza que decimos tener.
Y inevitablemente nuestra vida va a expresar eso. Y esta crisis de confianza de la que vengo hablando en el universo, donde por primera vez se ha levantado la pregunta de si Dios es confiable, es lo que determina nuestro destino eterno, nuestra existencia aquí y nuestro destino eterno. ¿Y qué tiene que ver el sábado con todo esto? El sábado, dice Dios, que es una expresión de su carácter. Recordemos el principio metodológico que estamos usando, que es que lo que Dios hace expresa quién Él es. Así que el sábado es parte de la creación, y Dios, al crear el sábado, vamos a leer el pasaje. Yo sé que yo he hecho referencia a él muchas veces, pero creo que ya hace mucho tiempo que no lo leemos literalmente. Se encuentra en Génesis capítulo 2, versos del 1 al 3, y dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Aquí se está refiriendo a los 6 días de la creación previa, ¿verdad? Vemos en el versículo 31, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así que allí está el día sexto. Dios hace mira hacia atrás y ve que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, ¿verdad? Así que es la opinión de Dios que lo que él había hecho era bueno en gran manera. El siguiente texto, pero estamos hasta el día sexto nada más. Ahora entra el día séptimo, ¿verdad? Verso 2, capítulo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que encontramos aquí que Dios, lo que era bueno en gran manera, ahora dice que necesita ser acabado. Acabado no solamente implica lo que es obvio allí, de terminar algo que estaba, que sin esto que se está haciendo aquí está incompleto, está no acabado. También tiene una connotación que también la tiene en español, pero en el hebreo es un poquito más notable, y es la idea de perfeccionado, completado. Algo que está bueno en gran manera, este ingrediente, este elemento ahora lo perfecciona. Esta idea de acabado, terminado, perfeccionado, perfecto, de algo perfecto, acabado y terminado, es importante porque añade un elemento que bueno en gran manera no contiene, y es el elemento de no le falta nada. Quedó completa la obra, quedó completa, no falta, no queda nada pendiente por hacer, quedó completado. Y entonces, así que eso es una cosa grande que darle al día séptimo. La idea que completó o perfeccionó. Yo en esto vine aquí porque quiero que recordemos el enorme contenido del portafolio del sábado.
digo el sábado como un tipo maletín, y lo que Dios le pone adentro, lo que contiene, tal vez esa metodología, esa fraseología, analogía no sea la más adecuada, pero nos sirve en este momento. Y es que Dios le coloca allí dentro. Una de las cosas que coloca es que dice que perfecciona la creación, que la acaba, la completa. Dice, y la segunda cosa que hace, dice que es que él reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Para nosotros, reposo significa algo y muchas cosas. Un reposo puede significar un cesar de labor. Un cesar de labor, eso es reposo. Uh, también significa alguien que murió, está reposando. También significa alguien que está durmiendo. Aquí particularmente el verbo hebreo que usa es que dice que Dios sabadió el séptimo día. Esa es la palabra. Usa la palabra sábado, el sustantivo, sábado, como un verbo. Y sabadió el día séptimo de toda la obra que hizo. Este sabadear resulta que es importante porque encontramos, cuando estudiamos, por ejemplo, la semana pasada en Hebreos, que el griego tampoco verbaliza este sustantivo. Él tiene su propio verbo, el katapausis, el griego. Pero el libro de Hebreos usa sabatismos, queriéndonos decir que no es un reposo genérico lo que hay en mente aquí. Dios está entrando un reposo un particular. Y en la Biblia esto se le llama reposo de Dios, reposo, mi reposo, dice Dios, de este tipo de reposo particular. Y se le conoce como sábado. Así que esto que él sabadeó el día séptimo significa más que él al día séptimo hizo algún tipo de reposar genérico. No es eso. Hay una materia prima particular del cual este reposo del día séptimo está hecho. Y luego, así que encontramos esas dos cosas en el versículo 2. Pero aparecen dos cosas más en el versículo 3 que Dios le añade a ese portafolio. Dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que el sábado termina, esto es mientras más usted le dedica a estudiar lo que dicen estos dos pasajes, más asombrado usted queda de lo impresionante que es el portafolio de cosas que Dios añade, le atribuye, hace que lleguen a ser parte del sábado. ¿Qué me dice esto acerca del carácter de Dios? Es la pregunta. Porque lo que yo quiero responder es, lo que determina la dirección de mi vida es cómo yo respondo a la pregunta, ¿es Dios confiable? Y yo estoy diciendo que el que quiere responder esa pregunta de una manera satisfactoria, no con certificaciones y documentos como el ingeniero, sino si usted lo cree, usted se colgaría de este cable. Mire, usted solo pesa 180 libras y usted acaba de
certificar este cable para 200 libras. ¿Usted se colgaría del Empire State Building confiado que esa cuerda no se va a romper? Mire, todavía le quedan 20 libras de seguridad allí. Lo que quiero decir es, tal vez el ejemplo no sea el mejor, pero lo que quiero decir es que una cosa es uno decir intelectualmente, cognitivamente, dar un asentimiento a que algo es verdad. La otra pregunta diferente es, ¿qué tanto yo estoy dispuesto a arriesgar sobre esa premisa? Y la invitación que Dios nos hace es a una entrega completa. Por lo tanto, nos pide que por usar esa palabra, arriesgarlo todo con Él, echar nuestra suerte con Él. Y en la medida que nosotros respondemos positivamente a esa invitación, estamos respondiendo a la pregunta, ¿es Dios confiable en mi vida? ¿Y hasta dónde es confiable? Cuando logramos decir, yo confío en Dios completamente, es cuando estamos listos a andar el camino completo. El que anda el camino completo llega al destino, y a ese destino Dios le llama mi reposo. Mi reposo. Entró a mi reposo. Es otra manera que la Biblia dice, se refiere a mi reposo, que es este reposo del que está hablando aquí, es el término reposo sabático. Son los términos que usa la Reina Valera, es lo que estoy tratando, diferentes traducciones de la Biblia. La Reina Valera no dice reposo sabático, pero otras versiones, varias versiones usan la frase reposo sabático porque se dan cuenta que textualmente el idioma original está hablando no de cualquier reposo, no de un reposo genérico, es de un reposo de Dios, de un reposo sabático, es de un Shabbat, de un sábado. Y el que entra a mi reposo, reposa de sus obras como Dios reposó de las de él, porque ya quedó acabado, quedó completado todo. Completó todo, no solo está hablando de los 6 días previos de la creación, sino que está hablando acerca de toda su obra. Y esa existencia en el reposo es la experiencia del que confía en Dios. Otra ley de la confianza es que la confianza está basada en evidencias. No se puede lograr, no es posible. Usted no puede lograr que alguien confíe en usted simplemente porque usted le haga declaraciones solemnes de que usted es alguien confiable. Usted puede lograr que le confíen hasta un punto, al punto más elemental si acaso, al punto de escucharlo. Pero usted no arriesga mucho. Simplemente porque alguien le asegura y le asevera y hace aseveraciones solemnes acerca de que él es confiable. La confianza solo se logra a base de evidencias. Y esa es la estrategia que Dios ha usado. Jesús viene, se encarna fundamentalmente como un testimonio o evidencia de quién Dios es, que Dios es confiable. Así todo el que
decide caminar, transitar con Dios, relacionarse con Dios, también se convierte en un testimonio de que es así. Pero Jesús no solo testificó que Dios es de la confiabilidad de Dios, que Dios es confiable, que Dios es fiel, sino que Él también es el testimonio. Así que Jesús testifica como ser humano, pero a la misma vez Él es el testimonio. Por eso Él es el contenido del testimonio, de la testificación. Así que Jesús viene, Él testifica y el testimonio que Él da es, el contenido del testimonio es Dios. Por eso Él es la palabra encarnada. Normalmente la palabra es algo que nosotros decimos, pero Jesús es también el contenido de lo que se dice. Así que Él es el que dice y Él es el contenido de lo que se dice. Por eso Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y nuestra fe no es otra cosa que nuestra reacción al descubrimiento que Dios es fiel. Eso es lo que es la fe. De la fe se ha querido decir mucho que es, iba a decir tontería. Sí, lo voy a decir porque es tontería. Yo quiero leer el texto con el que quería comenzar hoy, pero voy a terminar con él y voy a abrir si hay preguntas o comentarios, porque ese es el texto que vamos a usar la semana que viene. Se encuentra en Apocalipsis 13, versos 16 y 17, y dice, y hacía que a todos, está hablando aquí de la bestia que sale de la tierra. Apocalipsis 13 presenta al dragón, ahora buscando dos agentes. Una de las razones que busca estos dos agentes que trabajen, que ejecuten su agenda, es porque es central para el dragón quedar anónimo, quedar escondido, que nadie nunca lo identifique como que él está trabajando. Que él, hasta que no crean que él existe. Es parte importante de él, de su estrategia, porque su estrategia es una estrategia de engaño. Así que que hay algo más poderoso en el engaño. Yo no sé si usted nota que todas las agencias de servicios de inteligencias en todos los países quieren trabajar en secreto. Es por la misma razón. Quieren poder negar que ellos están envueltos. Estados Unidos se la pasó dando golpes de estados en Latinoamérica por décadas en el siglo XX. Y todo el tiempo públicamente se hacían declaraciones concluyentes de los presidentes. Todo el mundo hacía declaraciones claras aquí en Estados Unidos que no tenía absolutamente nada que ver. Todos esos documentos ahora están desclasificados y se sabe exactamente, está la orden ejecutiva del mismo presidente que públicamente lo estaba negando, dando la orden al servicio de inteligencia para que ejecutara esas órdenes. Así que lo que estoy diciendo es que la razón que el dragón viene y usa estas dos bestias es porque él quiere permanecer anónimo. Él no quiere dar la cara en su proyecto de engaño. Una de las razones. Y me está diciendo que el trabajo que hace, una de las bestias sale del mar, la primera, y ahora me está hablando aquí de la segunda, la que sale de la tierra. Y me está diciendo una de las cosas que está haciendo esta bestia. Recordemos que lo está haciendo al servicio de la agenda del dragón. Es el dragón actuando a través de ella, ¿verdad? Así que dice, y hacía que a todos, la bestia que sale de la tierra, que se conoce también en Apocalipsis como el falso profeta,
y sabemos que, que es esta nación, las iglesias protestantes que apostatan, y esta nación también, Estados Unidos. Esa es la bestia que sale de la tierra. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que vamos a hablar de marcas y señales. ¿Y qué tiene esto que ver con el sábado? Ya vemos que juega un papel central en el conflicto final, o en el capítulo final del conflicto cósmico, para decirlo más correctamente. Ese va a ser el estudio que vamos a iniciar la semana que viene. Vamos a hablar de marcas y señales. Vamos a tener una palabra de oración y entonces voy a abrir porque creo que tenemos unos muy cortos minutos, pero para preguntas o comentarios. Oremos. Buen Dios y Padre, gracias porque nos ama. Gracias porque ha dado evidencia abundante de su amor, de su carácter, de que es confiable. Gracias, Dios, porque nos ama tanto. Gracias porque es bueno. Gracias porque solo sana, solo vive para sanar, para dar vida, para edificar, para restaurar. Le pedimos, Dios, en esta hora que su bendición quede con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero mencionar que todo el problema está bien esbozado con todo esto de que todo el conflicto radica en el asunto de creer, de confiar, de confianza. Yo recuerdo una ilustración que me decían, que me contaron, de que hubo un hombre que hacía malabarismos y caminaba por cuerdas, cruzando abismos de una manera increíble. Sí. Y eso hizo que se levantara. Él era el malabarista más creíble del mundo. Entonces, cuando el malabarista lo escuchó, le dijo, mira, andaba buscando un hombre, era a ti. Necesito que hagas una demostración, ya que tú crees tanto en mí y hablas de mí. Tengo que cruzar el Niágara, la catarata del Niágara, tender una cuerda, pero necesito alguien que vaya en una carretilla montado. Y cuando el hombre oyó eso, dice que salió corriendo y no lo vieron más. Sí. Sí, es muy diferente, ¿verdad? Es un grado de confianza. No hay que pensar que es que el que no se quiso montar confiaba de ninguna manera. No, él confiaba, pero él no confiaba al punto de colocar su vida en las manos del malabarista. Ajá. Y ya vemos que una confianza de ese tipo no lleva muy lejos a nadie. El proyecto de Dios envuelve que su iglesia, su pueblo, cada uno de nosotros de manera particular, confiemos en Él hasta el grado último, completo. Yo no tengo ninguna duda que mucho de la aparente debilidad y de la iglesia, del pueblo de Dios hoy, proviene de ese punto, que estamos dispuestos, listos a decir que Dios es confiable, confiar en Él hasta un punto. Y hasta ahí llega la fuerza de la iglesia, hasta ahí llega el poder de la iglesia. Yeah. Sí.
porque no le permitimos al Señor que haga su completa santificación en nosotros, ¿verdad? Correcto, Este, correcto. Gracias, hermana María. Y eso es que muy, muy astuta su observación, porque notamos que una de las cosas que Dios hace con el sábado es santificarlo. Así que la santificación está envuelto aquí y yo creo que espero que antes de terminar este estudio terminemos con una idea llana y clara de lo que es la santificación. Sí, sí, sí. Y cómo está íntimamente conectada con esto. sí. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Un comentario. Esta Sí. semana, esta semana estudiamos la confianza o la esperanza en el grupo de salud y Ajá. estábamos haciendo la grabación con las niñas. Y una de las cosas que leímos es que se ha demostrado en los estudios científicos cómo la ruptura de confianza en cualquier relación es causa de muchísimas enfermedades. Sí. Entonces, también esta semana estudié la creación y cómo es la base para, pues, la teología cristiana, tantas cosas, ¿verdad? Sí. El valor del hombre, el matrimonio, la providencia de Dios, la ecología, la administración, el señorío, todo eso que el Señor proveyó cada día en la creación. Cómo la ausencia del Señor estaba vacía la tierra en oscuridad desordenada. Entonces, la presencia de Dios vino a cambiar todo eso en la tierra. Y fuimos día a día, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Es la base para nuestro propósito. Es la base para nuestro valor, para todo. La base de nuestra relación con Dios como hijos. Es la creación. Y culmina, ¿verdad? En el día sábado. Entonces, cuando llegamos al sábado y sentamos todas esas bases de todo lo que Dios proveyó en la creación para el ser humano. Él no es bueno que el hombre esté solo y le proveyó una compañera y le proveyó su propia compañía, ¿verdad? Y esa relación de padre e hijo. Y tantas cosas más, no hay tiempo para mencionarlas todas, pero cuando finalmente llega el sábado, entendí que eso es a lo que Dios le llama el reposo. A esa cualidad, ¿verdad? De estar completo, de estar perfecto. Y cómo no terminó en el sexto día, sino en el séptimo, que añadía la dimensión de la comunión con Dios, que venía a hacerlo completo y perfecto. Y pues la confianza, ¿verdad? La vida eterna que hay en la confianza completa en el Señor, la sanidad. Todo esto viene a formar el reposo y la invitación del Señor, que da un reposo para el pueblo de Dios, para nuestra sanidad, para nuestra vida, ¿verdad? Ahora en la mañana que decían que el sábado en el pasado, en el presente y el futuro, me vino la idea del continuo, ¿verdad? De Jesús en nosotros. Es el continuo, el sacrificio de Dios para regresarnos a ese estado de reposo. Sí, muy bien. Que estoy añadiendo la nota, Lili. Este, eh, este, el reposo envuelve confiar. Uno no se imagina, de hecho, uno usa la frase reposar confiado. Ah, no. Es absurdo pensar un reposar desconfiado. No, en realidad no hay reposo. Así que, y voy a repetir esto, ya que estamos hablando porque ese es el tema de Hebreos. Yo entendía que el tema de Hebreos era un llamado a que la gente desarrollara la virtud de la fe. El tema de Hebreos es
exhortar a seguir adelante basados en la fidelidad de Dios. Así que el argumento central es que Dios es fiel. Y la base de ese argumento, toda la base de ese argumento es evidencias, dando evidencias de la fidelidad de Dios. Por lo tanto, la fe no es otra cosa que nuestra reacción frente cuando somos confrontados o cuando recibimos esa evidencia. Eso es lo que es fe, como reacción. Y me dice que el pueblo de Dios en su tiempo, en su momento, la nación de Israel, perdón, no reaccionó apropiadamente, no creyó que Dios es confiable. Por lo tanto, nunca entraron al reposo. Queda pendiente. Me lo dice explícitamente, ya lo vimos. Si Josué los hubiese entrado, cuando finalmente los entró a la tierra prometida, ni siquiera allí entraron. Así que todo el fracaso de la nación quedó sellado, quedó predeterminado, descubro, es en Éxodo 16. Ellos lo autodeterminaron en su reacción a Dios, a la acción divina. Y eso también significa, lo usa el libro como argumento para decirnos que queda pendiente para nosotros. Ya ellos pasó, el tiempo de ellos pasó, murieron. Y ahora, para ti, ¿qué vas a hacer? ¿Tú cómo quieres que sea? ¿Tú cómo vas a reaccionar a la invitación? Te invito, ven, entra a mi reposo, que es que entra el que confía plenamente. Y eso es lo que es fe, confiar. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. De otra forma, ya veo la hora. Doctor. Sí, adelante. Buenos días. Buenos días. Gracias por esta plática tan linda. Yo no había comprendido y sigo teniendo dudas de qué era lo que había pasado en el Edén, cómo Adán y Eva habían pecado. Siento que todo era bueno en gran manera y la Biblia lo decía. Yo decía, pero ¿cómo una persona que ve que todo es bueno en gran manera va a fallar? Y ahora entiendo que ellos no tuvieron confianza y desobedecieron. Eso fue lo que entendí hoy. No sé si estoy errada. Y en eso es que he fallado yo. No sé para ustedes, pero gracias porque desafortunadamente he creído en Dios, pero me ha faltado confianza, como usted dijo. He tenido una confianza hasta cierto punto y eso ha sido tan bueno conmigo que de veras que me arrepiento de todo lo que he hecho. Muchas gracias, doctor, y los invito a todos a que confiemos en una forma que probablemente va a ser difícil, pero que es la única forma de vivir con reposo, como usted dice. Gracias, doctor, y feliz sábado para todos. Amén. Este punto que menciona Alcira es muy solemne, muy serio, porque un pilar central de la estrategia de engaño del enemigo es, ya sabemos, hacerse pasar por Dios, tomar el lugar de Dios. Y la imitación que él hace de Dios es una imitación que no debe de inspirar confianza, no es confiable porque él no es confiable, no se puede imitar. Esto significa que para mucha gente en el mundo, y por eso es que la ausencia del testimonio de la iglesia de Dios es tan terrible y doloroso, es porque para mucha gente en el mundo, la elección es la gente que quiere confiar en Dios, la opción de Dios que tiene en el quien confiar. Es el Dios mal representado de Satanás. Es a Satanás tomando el lugar de Dios. Y ese es el que se presenta como Dios. Y eso es terrible, porque
confiar en Dios es vital pero es el Dios verdadero en el que hay que confiar. Esa es la guerra, de eso es que vamos a comenzar a hablar el próximo sábado en el contexto del sábado en Apocalipsis. Pero si no hay una iglesia como aparece en Apocalipsis 18, la gloria de Dios, esto es que presente el carácter verdadero de Dios, al Dios verdadero. La gente entonces, en ausencia de eso, queda en una situación donde el único Dios que conoce es la versión satánica de Dios, que es el mismo. Es parte de nuestra misión como pueblo adventista, como pueblo de este tiempo. Dios levantó este movimiento con ese propósito. Y el mensaje, lea, si usted quiere, mire, el tema de la semana que viene le va a ser de una bendición muy grande si usted prelee el último capítulo del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Prelea ese capítulo y usted va a encontrar que la naturaleza del engaño, el corazón es el carácter de Dios. Esas son las tinieblas que cubren la tierra, las densas tinieblas de las que habla Isaías que cubren la tierra. Es acerca del carácter de Dios, que en otras palabras es de decir que Dios no es confiable. Y entonces el enemigo, a su respuesta a esto es venir, entrar, como dice Pablo en 2 Tesalonicenses, al templo de Dios, a como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces él dice, no, hay que confiar en Dios. Y él viene a predicar que hay que confiar en Dios, presentándose él como Dios. Y la elección para millones, para grandes millones en la población de la tierra es escoger entre no confiar en Dios y confiar en este falso Dios. Que nos despierte eso a nosotros, nos anime a vivir una vida, cultivar nuestra relación con Dios, que podamos presentar un testimonio. Eso es lo único que ilumina la tierra. Es la gloria de Dios. La gloria de Dios es su carácter. Es la gloria de Dios en mi vida. Les recomiendo Palabras de Vida del Gran Maestro porque esa transformación de aceite en luz que ocurre en una lámpara tiene que ocurrir en una persona, es la palabra que produce la transformación, que la convierte en luz. Esa luz del verdadero carácter de Dios es la que le abre, le ilumina el camino para que el novio venga. Es eso, a la cena de la boda del Cordero. Y la densa oscuridad, ella lo identifica específicamente, que la densa oscuridad que cubre la tierra es la mentira. En esos seminarios. Perdónenme que me tomé tanto tiempo. Así terminamos nuestro segmento de Seminario de Salud. Una bendición, gloria a Dios por este mensaje. Y vamos a terminar nuevamente con una corta palabra de oración, si me acompañan. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo y gracias por recordarnos que eres fiel, que
podemos confiar, que eres digno de nuestra confianza. Padre, sana nuestro ser de tal manera que lleguemos hoy a ese reposo, a una confianza plena y absoluta en ti. Revélate a nosotros, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y damos gracias.